Sigue con el cambio climático, ahora es la marca de la bestia, tal vez venga primero el nombre de la bestia. Entonces es bastante curioso porque las personas tienen un arrepentimiento climático, es decir, se arrepienten porque están consumiendo mucho plástico, porque están andando mucho en su vehículo y no se están arrepintiendo por violar la ley de Dios. Y nosotros vemos que el poder que Satanás ahora tiene sobre el mundo entero es porque los seres humanos violan la ley de Dios. Y aquellos que no la violan son probados a ver si en momentos duros la van a violar. Entonces ahí es donde viene la prueba. Sin embargo, el Papa Francisco lleva a la mayoría de personas del mundo a creer que no ha pasado nada, no he hecho nada malo en contra de Dios, sino que lo que estoy haciendo es que estoy deteriorando a la Madre Tierra, y la Madre Tierra está furiosa conmigo porque estoy respirando demasiado y arrojo dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, como todo católico que dice a toda hora, por mi culpa, por mi gran culpa, de manera que el católico se arrepiente de algo que no es pecado realmente. Como por ejemplo, si tú no comes la hostia o no te confiesas ante el cura, eso no es pecado. Pero el católico se da golpes de pecho por eso que él cree que es pecado. De la misma manera, el hecho de que tú andes en un vehículo, eso no es pecado, ni le estás causando daño a la Madre Tierra, como se quiere hacer ver, que el ser humano con su forma de vida moderna le causa un pecado a la Madre Tierra. No, el problema es con Dios. El problema se presenta entre Dios, Satanás y el ser humano. Y es ahí donde el ser humano tiene que arrepentirse con Dios para que lo proteja del poder de Satanás. Entonces, el Papa Francisco, además de todo, viendo que gana poder entre los gobernantes de la tierra, que acceden a imponer como decreto de Estado su encíclica Laudato Si, empieza a buscar que el ser humano cambie su estilo de vida de forma radical, inclusive de manera de que hasta el capitalismo empiece a ser cambiado, porque según el Papa Francisco es una ideología que destruye la Madre Tierra. Entonces, de acuerdo a eso, el ser humano debe revertir todo su progreso y convertirse en un cuasi indígena, como en las reducciones guaraníes que tenían los jesuitas en Paraguay. Es lo que ahora busca la Iglesia Católica con los gobernantes de la tierra. Estas ciudades de 15 minutos, donde tú no puedes desplazarte muy lejos, son las modernas reducciones guaraníes, donde ya tú no vas a producir como lo hacías antes, porque destruyes a la Madre Tierra, sino que vas a estar bajo un subsidio, bajo un ingreso básico universal. Es de locos, hermanos. Entonces, ya estamos siendo testigos de la destrucción del sistema moderno que había sido creado. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos de energía están siendo destruidas. Es impresionante. Ellos hablan de una transición energética o de un reseteo, como lo dice Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial nazi. Entonces, claro, tú ahora debes pasar de recibir la energía de las redes eléctricas a tener paneles solares en tu casa. Y entonces, ¿qué pasa? Con toda esa infraestructura, imagínate, todo ese avance que el ser humano ha logrado, de repente va a ser destruido. Es algo de locos lo que estamos por ver en este mundo. Y lo mismo estamos viendo que va a ocurrir con las empresas de suministro de agua potable. Entonces ya empiezan a recortarte el suministro de agua. Tú ahora tienes que ver cómo recoges el agua de la lluvia, y ya no de abrir la llave y recibir el agua, no. Ahora tienes que recolectar el agua de la lluvia. Pero ¿qué pasa si vives en un pequeño apartamento? ¡Plop! Hermanos, entonces toda la sociedad debe revertirse al punto en que quede convertida en una reducción guaraní. Las personas reducidas a comportarse como indígenas, sin tener ningún tipo de modernidad, salvo el uso del celular
por medio del cual van a ser controlados a través de una aplicación. Esa es la única modernidad que no está destruyendo el medio ambiente. Como ustedes han visto, el litio no causa ningún daño. A pesar de que todos hemos visto cómo esas minas de litio destruyen enormemente la tierra, pero ahí sí no hay problema. El daño lo causa el petróleo, el gas, pero no, el litio no causa ningún daño. Es perfecto y bello el litio, claro, porque te controlan a través del litio. Es de locos. Y hablando de petróleo, hermanos, miremos que desde hace 10 años se ha detenido la explotación petrolera. Y ya hoy en día, inclusive las empresas petroleras estatales están siendo destruidas. Es impresionante. Al punto de que inclusive las empresas de gas, entonces, ¿cómo van a cocinar las personas si no van a tener gas? Yo ya se los mostré en un video hace mucho tiempo. Hermanos, van a tener que hacer compost, ustedes ya saben, inclusive con los desechos humanos, y de ahí van a tener que sacar el gas para cocinar, porque ¿de qué otra manera podrán cocinar? Hermanos, es que el futuro se nos había presentado como las personas andando en carros voladores, y realmente el futuro es tan miserable como tú andando por una ciudad en bicicleta no más lejos de 15 minutos. Impresionante, hermanos. Para entender lo que está por ocurrir, tenemos que entender lo que pasó en Egipto con las 10 plagas que cayeron sobre esa nación, y es lo que se repite a nivel global, en donde vamos a entender la causa espiritual que causa que esas plagas cayeran sobre Egipto, y cómo eso es exactamente lo que se está repitiendo en los tiempos finales, para que tengamos entendimiento, porque el pueblo hebreo estaba en Egipto y de alguna manera sufría el embate de las 10 plagas que caían. Sin embargo, Dios los protegía, aunque en esa época pues el pueblo hebreo no sufría pérdida económica. Nosotros sabemos que en los tiempos finales sí vamos a sufrir pérdida económica. No hay vuelta de hoja, porque no hay para dónde coger. En este caso era necesario que el pueblo hebreo saliera al desierto con ganados, con víveres, con oro, con plata, que le permitieran comprar y vender con las naciones circunvecinas. En el caso de nosotros, pues nosotros vamos a la santa ciudad. Y para ir allá no necesitamos tener absolutamente nada. Entonces empecemos mirando la primera plaga. Recordemos que la primera plaga es cuando se convierten las aguas de Egipto en sangre. Es interesante porque nosotros empezamos a ver cómo los mares y ríos de todo el mundo están putrefactos por todos los desechos que se arrojan a ellos. Leamos en Éxodo capítulo 7, versículos 17 al 18. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hoy en día es impensable beber agua de un río directamente. De hecho, por eso se tienen estas empresas de acueducto, para tratar de hacer potable el agua de los ríos, porque es agua putrefacta. En general, a cualquiera hoy en día le daría asco beber directamente agua de un río, sabiendo que las cloacas de las ciudades desembocan en las aguas de los ríos y mares. Pero también esa inmundicia que cae en los mares o ríos desata diariamente mortandades de peces, hasta el punto que también comer pescado se ha vuelto un problema, porque la ley de Dios dice que un animal es puro, pero se supone que ese animal debe vivir naturalmente, en donde un pez que nada en un río cristalino es obviamente puro, pero si ese pescado está nadando en agua putrefacta, ¿cómo pudiéramos decir que es puro? Entonces, paulatina y progresivamente el pescado empieza a dejar de ser un animal puro para convertirse en un animal inmundo, porque nada
y come estiércol humano. Entonces es un problema porque cada vez la ley de Dios nos revela que no debemos comer pescado, porque estaríamos violando la ley de Levítico. Por eso hemos dicho que debemos evitar comer pescado, porque cada vez los ríos, lagos y mares se van volviendo más y más putrefactos. La ley de Dios prohíbe también comer sangre bajo pena de muerte inclusive. Y esto no es solo parte del viejo pacto, como algunos lo quieren hacer ver, sino que también está en el nuevo pacto. Leamos en Hechos capítulo 15, versículo 29. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. En la primera plaga, el pueblo egipcio es confrontado directamente con un pecado que ellos cometían de continuo, esta lujuria de comer la carne con su sangre. Y luego viene la retribución con una plaga en la cual toda el agua de Egipto, inclusive el agua para beber, se convierte en sangre. Y es en ese momento cuando el pueblo egipcio es confrontado con su propia lujuria, para que entienda lo nauseabundo de lo que significa comer carne con sangre. Es algo realmente grotesco, y ahora el pueblo hebreo es puesto de frente con su propio pecado. Bueno, si tanto te gusta la sangre, ahora la vas a beber de continuo. Y de esa manera Dios busca el arrepentimiento del pueblo egipcio. Sin embargo, ya vemos que el pueblo egipcio endureció su corazón en vez de arrepentirse. El pueblo egipcio no quiso ver la perfección de la ley de Dios cuando nos previene de comer la carne con su sangre, porque es grotesco, y sobre todo que cuando ingerimos esa sangre, pues eso nos trae muchas enfermedades y un debilitamiento moral que hace que el ser humano no pueda guardar la ley de Dios tan fácilmente como otro ser humano que tiene su cuerpo limpio de la sangre animal. Sin embargo, Dios quería que los egipcios se dieran cuenta que su ley no era un capricho. Esto no es un capricho de Dios. El decir que no se come la sangre del animal no es un capricho. Es que comer la sangre de un animal y meterla en tu cuerpo hace que esa sangre se pudra dentro de tu cuerpo. Y eso te va a traer perjuicio. Cuando los egipcios pudieron ver que sus ríos estaban convertidos en sangre y luego esa sangre empezaba a oler feo, y eso para ellos era motivo de asco, de esa manera ellos eran confrontados con su propio pecado. Ahora, esa podredumbre de los ríos y aguas de Egipto también nos revelan una podredumbre moral que ocurría en Egipto. Cuando el ser humano no guarda la ley de Dios, lo que ocurre es inmoralidad. Y esa inmoralidad es algo fétido, es algo pestilente. Y los egipcios podían comprobar algo que ocurría en el campo espiritual a los ojos de Dios. Ahora ellos lo tenían en el campo físico. Cuando Dios dice que un pecado es abominable, esa palabra abominable quiere decir que es pestilente. Es decir, que ese pecado es como un olor que llega a la nariz de Dios y que le causa repudio total. Como cuando uno va en una carretera y hay un animal muerto que se está pudriendo y nosotros recibimos el golpe de ese olor y nos causa un terrible repudio. Y entonces uno dice que es un olor abominable. De esa manera es el pecado para Dios. Ahora el pueblo egipcio podía físicamente darse cuenta de lo que es el pecado. El pecado trae podredumbre moral.